Estamos de nuevo aquí. Vamos a proseguir con Santiago en el capítulo 1, versículos 9 al 11. Aquí nos dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Sabemos nosotros que Dios nos enseña muchas lecciones. En esta ocasión Dios quiere que nosotros sepamos que las personas que están en una situación o en una condición en la cual muchos lo humillan, muchos desprecian, muchos dicen que pues esta persona no hace nada o no avanza. Aquí dice Dios a los hijos de Dios, no está hablando solamente a las personas pobres en lo material, no está hablando a personas que están lejos de Dios, porque de entre los pobres en lo material y los ricos entre lo material, puede haber pobres que rechazan a Dios o pobres que obedecen a Dios. Y entre los ricos puede haber ricos que obedecen a Dios y ricos que no obedecen a Dios. Pero aquí está hablando: gloríese, dice, en su exaltación. Porque cuando Dios exalte a las personas que hacen su voluntad, estas personas, no importa en qué condiciones se encuentren en este mundo, eso no quiere decir que Dios no quiere que avancemos, no quiere que alcancemos cosas que nos ayude para agradarle a Él. Él no quiere que nos estanquemos necesariamente en la pobreza material. Pero ese no es nuestra meta. Ese no es lo más importante. Hay algunos que hablan mal de Dios porque dicen: oh no, Dios siempre quiere que sean pobres y no avancen. No, Dios nunca ha dicho eso. Nunca ha enseñado eso. Al contrario, Él ha escogido a las personas pobres en lo material, a las personas sin letra, como dice allí en Mateo, en lo material, del vulgo, como dice allí, en lo material, para poder humillar a aquellos que dicen que saben muchas cosas en lo material, pero realmente estas personas no se dan cuenta que conocer las cosas creadas por Dios y avanzar en lo material no les ayuda a ser humildes delante de Dios y hacer su voluntad. No es suficiente ser una persona con maestría, doctorado y avanza en muchas áreas, en lo físico, en lo material, en lo científico, en lo que uno hable en este mundo de la tecnología y todos los avances materiales que la gente ha hecho hasta el día de hoy, que les haya ayudado para ser humildes delante de Dios y obedecer a Él, no les ha ayudado. Al contrario, esas cosas les ha atormentado, porque en estos momentos vemos que hay muchos niños jóvenes en las drogas por causa de la tecnología que las personas usan mal.
No es la tecnología en sí que es mal, que se haya avanzado para el uso del Internet. El Facebook, por ejemplo, nosotros usamos para comunicar el Evangelio de Cristo a otros. Puede uno usarlo para el bien, estas cosas. O puede uno usarlo para el mal, como muchos lo están haciendo. Eso ya depende en la mente de la persona, en el carácter de la persona. ¿Dónde está su mente? ¿En las cosas buenas de Dios o están en las cosas temporales y malas de la vida? Depende dónde está la mente del humano. Por eso aquí dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. No se da cuenta el que es rico en lo material muchas veces, que es temporal todo. Ellos viven como si pudieran vivir eternamente y para siempre, y que su riqueza es todo. Y se les olvida que algún día van a morir y van a dar cuentas a Dios. Crea en Dios o no crea en Dios, la persona va a dar cuentas a Dios. Porque Dios es el que ha proveído la vida para que le busquemos a Él y hagamos su voluntad. Ese es el único propósito por el cual estamos vivos en estos momentos. Si nosotros pensamos que la vida es para esto o aquello y aquello, y nos olvidamos de Dios y su voluntad, hemos perdido todo. Mejor nunca hubiéramos nacido, porque solamente para destrucción hemos nacido, sin Dios. Con Dios podemos nosotros alcanzar muchas cosas que Dios ha planeado para nosotros. Y Dios sabe las necesidades de cada uno de nosotros. Y Él bendice de acuerdo a las necesidades de cada uno. Dios nos manda que busquemos primero a Él y no nos olvidemos por estar tan ocupados en las cosas materiales y temporales de la vida. Que Dios nos libre de dejar que la corriente de este mundo nos arrastre, porque la fuerza y el poder está en Dios. Si nosotros no estamos caminando por fe y haciendo su voluntad, seremos arrastrados por la corriente de este mundo, por la vanidad, por el orgullo, lejos de Dios, aunque digamos que creemos en Dios. Si nosotros seguimos viviendo en la ignorancia, en el egoísmo, en el rencor, en el enojo, en la ira y en el celo, en la maldicencia y demás cosas que Dios no quiere que nosotros vivamos porque nos hace mucho daño, mucho daño. Si nosotros seguimos e insistimos vivir en esas costumbres tan feas que hemos aprendido desde pequeños, nos vamos a hacer daño y vamos a hacer daño a otros, especialmente a los seres más amados que tenemos a nuestro alrededor. Es mejor despojarnos
retirar todo eso y pedirle a Dios sabiduría, como hemos estudiado en los versículos anteriores. Pedirle a Dios sabiduría para hacer su voluntad humildemente con el poder de Dios mediante la fe, porque es Dios que da el crecimiento mediante la fe. La fe es nuestra parte. El poder de Dios y su salvación, su regalo y la gracia de Dios es la parte de Dios, que ya ha proveído todo para que nosotros andemos en vida nueva en Cristo Jesús, para que andemos nosotros lejos de las cargas pesadas que no nos ayuda a movernos para ser transformados a la imagen misma de Dios. Dios es el que nos ayuda, pero si nosotros insistimos en caminar con el odio, la venganza, el celo, el rencor, la malicia, Dios no va a venir a la fuerza. Tenemos nosotros que hacerlo por amor a Dios, porque Él nos amó primero. Él nos ha creado. Él sabe lo mejor para nosotros. Así que nosotros seamos ricos en Dios y no ricos en este mundo. Porque la riqueza podemos usarlo para agradar a Dios y hacer su voluntad y hacer grandes obras que Dios nos manda a hacer. Pero si nosotros andamos haciendo nuestra propia voluntad, de nada nos va a servir todo lo que tenemos. Y tal vez hemos gastado la mayor parte de nuestra vida en esas cosas que no nos va a servir para hacer la voluntad de Dios. Si algo, sea poco o mucho, que Dios nos ha bendecido en este mundo, la vida misma, usemos para poder hacer que la obra de Dios crezca en la vida de las personas, en nuestra propia vida. Primero, en nuestra propia vida tiene que cambiar y luego vamos a poder ayudar a otros con más fuerza, con más poder que viene de Dios. Sigamos sembrando y segando. Podemos nosotros hacer la parte de nosotros. Tenemos que sembrar y regar y luego el crecimiento lo va a dar Dios a su debido tiempo. Vivamos nosotros como personas que entendemos que Dios y su palabra son más importantes en nuestra vida y luego lo demás. Vamos a meditar en algunos versículos. Aquí nos dice: ¿en qué o en quién pongo mi confianza mientras camino en este mundo? En 1 de Samuel 2, 7 al 9 nos dice: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellos el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Tenemos que entender que por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos hacer nada. Algunos
se confían tanto en sus fuerzas y en su trabajo y en todo lo que hacen, y se les olvida de Dios. Se les olvida que todo eso viene de Dios. Dios le ha bendecido para que glorifique a Dios, para que alabe a Dios, para que obedezca a Dios. Nosotros le glorificamos y alabamos por medio de la obediencia, por medio de ese respeto que le tenemos a Dios, por ese temor reverente que Dios espera de cada uno de nosotros, porque en Él está todo el poder y la vida. En Proverbios 38 al 9 dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacíe y te niegue, y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La sabiduría de Dios habla aquí por medio de Salomón. Dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. La vanidad nos puede convertir en personas tan incrédulas porque nos lleva por caminos que nos aleja de Dios totalmente. Y la palabra mentirosa es otra que nos aleja de Dios y no nos ayuda para conocer su verdad. Por eso tenemos que pedirle a Dios vanidad y palabra mentirosa que nos aparte de nuestra vida, que nos ayude para hacer su voluntad en todo, para que así de esa manera podamos agradarle a Dios y ser bendecidos en este mundo hacia la eternidad. En Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada nos puede separar del amor de Cristo. Si nosotros hemos decidido amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, alma, cuerpo y fuerzas, pues nosotros vamos a seguir fieles hasta el final. Aunque venga tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, nosotros seguiremos firmes con la ayuda de Dios. Esa es la esperanza que tenemos y ese es el poder que Dios nos da. En 2 de Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Cómo poseemos todo delante de Dios? Poseemos todo porque estamos en Dios y andamos con Dios. Haciendo su voluntad, estamos en el lado de Dios y no nos falta nada. Tenemos el poder de Dios, la sabiduría de Dios, porque todo lo que le pidió Salomón, cuando Dios le dice: pide todo, y él no pidió riqueza, ni fama, ni poder. Él pidió sabiduría para gobernar bien al pueblo. Pidamos sabiduría para gobernar bien este cuerpo humano, para poder dominar todas las cosas que necesitamos dominar y hacer su voluntad. Hacer la voluntad de Dios es lo más importante. Tener el poder, el dominio propio y el amor es muy importante para poder vencer al enemigo. Vamos a acabar con Filipenses 4:12 al 13 y luego la aplicación personal con las 7 preguntas que cada uno de nosotros vamos a contestarle. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado,
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que Dios, por medio de Pablo, dijo. Dios que reveló estas palabras a nuestro hermano Pablo, él aprendió a vivir humildemente y a tener abundancia en todo, y dice, estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él hizo la voluntad de Dios desde que se convirtió a Cristo y llegó a amarle con todo su ser. Así que en Cristo Jesús nosotros podemos hacer todo lo que manda Dios, no lo que no manda. Hay algunos que dicen, oh, voy a hacer esto por fe, algo que ellos deciden hacerlo. Eso no es hacer por fe. Hacer por fe es hacer todo lo que manda Dios. Eso es hacer por fe, no hacer lo que nosotros queremos. Gracias a Dios por su palabra, que nos alimenta, nos guía, nos anima y nos hace tener más hambre y más sed de justicia. Nos anima para hacer la voluntad de Dios y para poder seguir perseverando en este camino tan precioso y tan bueno. Vamos a la aplicación personal con las 7 preguntas que cada uno de nosotros vamos a contestar. ¿Por qué Dios dice que el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación? ¿Qué le dice al rico? ¿Quién pasará como la flor de la hierba? ¿Cómo se marchita el rico en todas sus empresas? ¿Con qué compara el rico que confía en todo lo temporal? ¿Estoy confiando en Dios primero en mi vida antes de confiar en las cosas materiales y temporales? ¿Qué lección aprendo para mi vida de estos versículos llenos de consejos y llenos de sabiduría? Estas preguntas los vamos a contestar cada uno de nosotros y cara a cara con Dios. Estemos a cuentas con Dios. Es Dios quien nos va a juzgar por medio de su palabra en el día del juicio. Dejemos que la palabra de Dios nos juzgue y nos cambie, nos exhorte, nos guíe, nos anime. Seamos personas humildes como para ser exhortados, para ser corregidos, para ser instruidos y guiados por el poder de Dios mediante su palabra. Gracias a Dios por su palabra. Sigamos animándonos al amor y las buenas obras que Dios nos manda. Sigamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos, y si no podemos vivir, pidamos sabiduría a Dios para poder hacer su voluntad. Nunca es tarde. Mientras vida siempre hay esperanza. Y cuanto más rápido, más temprano en la vida nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a librarnos de muchos dolores y tristezas que no son necesarios pasar en la vida. Porque sin Dios, sin hacer la voluntad de Dios, tenemos muchas cargas, muchos problemas, muchas cosas malas que nos inundan nuestro ser. Así que es mejor humillarnos delante del Señor y hacer su voluntad, agradecidos con Él en todo lo que Él nos manda, haciendo con gozo todo lo que Él desea para nosotros. Gracias a Dios por esta oportunidad y por esta bendición. Que tengan un buen día y que el Señor les bendiga, y que puedan ustedes también compartir con otros la palabra de Dios. No se olviden que tenemos esa bendición de Dios de ir a hacer discípulos de Cristo. ¿Cuánto quisiéramos que el mundo se convierta al Señor? Y nosotros que conocemos a Dios y hemos recibido la bendición de ser salvos del pecado, vayamos
a compartir estas buenas nuevas de salvación con aquellos que todavía no conocen. Muchos nos rechazarán, muchos se harán la burla, muchos nos perseguirán, pero a seguir adelante con el poder de Dios mediante la fe. No hay que desanimarnos, hay que seguir con esa paciencia, con esa perseverancia, seguir y seguir y seguir hasta el final. Gracias a Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice el Señor. Hasta la próxima oportunidad, si Dios nos permite. Que tengan un buen día.